En los archivos clasificados del Banco de México, en los servidores de agencias internacionales de inteligencia financiera y en los rumores que circulan en voz baja entre abogados de élite, existe un expediente que no lleva nombre, solo una etiqueta: el prohibido. No hay fotografías, no hay huellas dactilares, no hay acta de nacimiento. Solo una cadena de transacciones cifradas, propiedades registradas bajo redes de empresas fantasma y una mansión aislada en las montañas de Sonora que, durante más de 2 décadas, fue el único rastro físico de su existencia. Este hombre, si es que alguna vez fue solo un hombre, no buscó fama, no deseaba titulares, no necesitaba seguidores. Su poder no residía en lo que todos veían, sino en lo que nadie debía saber que existía. Y esa prohibición, esa deliberada invisibilidad, fue su mayor arma. Nadie conoce su verdadero nombre. Algunos lo llaman el millonario prohibido, otros el fantasma del oro negro. Pero todos los que han rozado su red y sobrevivieron coinciden en una sola verdad: nunca lo vieron. Solo recibían órdenes por canales encriptados, transferencias sin origen y cartas escritas a mano con tinta indeleble, firmadas únicamente con una Pisces. Su imperio no estaba en el narcotráfico ni en la televisión, sino en lo que sostiene al poder moderno: el control de recursos estratégicos en zonas olvidadas. Compró derechos de extracción de litio antes de que el mundo supiera que era el nuevo oro. Adquirió torres de telecomunicaciones en regiones donde ni el Estado tenía señal. Inversión tras inversión, siempre en lo esencial, siempre en lo invisible. En un México donde el Estado se retira de lo rural, él se convirtió en el proveedor silencioso y en el dueño absoluto de la dependencia de comunidades enteras. Su ascenso comenzó en los años 90, en medio de la apertura económica y la privatización acelerada. Mientras políticos vendían aeropuertos y ferrocarriles, él compraba lo que nadie quería: pozos secos en el desierto de Sonora, concesiones mineras en zonas indígenas, terrenos baldíos en la sierra. A simple vista, inversiones absurdas. Pero él veía lo que otros no: el futuro de la escasez. Sabía que el litio alimentaría la revolución eléctrica, que la conectividad definiría el nuevo poder y que quien controlara los recursos en zonas sin ley controlaría el destino de miles. Así, en silencio, sin ruido mediático, fue tejiendo una red que abarcaba 3 estados del norte, todo desde una mansión que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. La construcción de su residencia comenzó en 2001. No fue una mansión de lujo, sino una estructura de camuflaje absoluto: muros de concreto pulido, sin adornos, sin nombre en la entrada, sin jardines visibles desde la carretera. Ubicada en una meseta aislada del desierto de Sonora, a más de 200 kilómetros del pueblo más cercano, la propiedad fue adquirida a través de 12 capas de intermediarios, cada uno ignorante del anterior. Los obreros que la construyeron fueron traídos de fuera del estado, alojados en campamentos vigilados y despedidos antes de que la obra finalizara. Nadie supo quién era el dueño. Solo se rumoreaba que pagaba en efectivo y exigía silencio perpetuo. Lo más inquietante no fue lo que construyó, sino lo que borró. Antes de colocar la primera piedra, contrató a un equipo especializado en limpieza digital para eliminar cualquier mención de su nombre en registros públicos, redes sociales, archivos periodísticos e incluso en bases de datos escolares. Sus socios solo conocían su voz distorsionada por un sintetizador. Sus abogados firmaban contratos sin saber a quién representaban. Incluso sus empleados domésticos, rotados cada 7 días, recibían instrucciones por mensajes autodestructibles en dispositivos sellados. Su única regla, transmitida en cada reunión, era clara: lo que entre nunca sale. Se dice que en 2008, un periodista de investigación descubrió una pista que lo llevaba directamente a la mansión. Publicó un informe preliminar en un medio independiente. Al día siguiente, el artículo desapareció de Internet. El periodista fue encontrado en su apartamento, vivo, pero con todos sus dispositivos destruidos y un mensaje escrito en su espejo:
Algunas verdades están prohibidas. No las busques. Nunca volvió a investigar. Nadie más intentó seguir el rastro. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde me estás viendo. El español es una lengua que une a más de 20 naciones, desde el corazón de América hasta rincones lejanos de Europa, África y Asia. ¿Eres de México, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos o quizás de algún lugar que ni imaginamos? Déjame tu país en los comentarios. Tu presencia no solo nos conecta, sino que da vida a estas historias que muchos prefieren enterrar. Porque lo que ocurrió dentro de esos muros no fue solo el aislamiento de un hombre rico, fue la prueba de que el poder más absoluto no es el que se muestra, sino el que logra convencer al mundo de que nunca existió. La mansión del millonario prohibido no fue diseñada para impresionar, sino para contener. Cada ladrillo, cada pasillo, cada ventana sellada obedecía a un único propósito. Nada de lo que entrara debía salir. No se trataba de una residencia en el sentido tradicional, sino de una cápsula hermética donde secretos, decisiones y personas podían desaparecer sin dejar rastro. Construida en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, en un terreno adquirido bajo una red de 9 testaferros, la mansión se integraba al paisaje como si hubiera emergido de la roca misma. Desde el aire era indistinguible de una formación geológica. Desde el suelo parecía una instalación agrícola abandonada. Solo quienes sabían que existía podían encontrarla, y solo quienes eran invitados podían entrar, pero nadie garantizaba que salieran. El diseño exterior era deliberadamente anodino. Muros de concreto pulido teñido con pigmentos del desierto, techos planos sin salientes y una fachada sin puertas visibles. La entrada principal estaba oculta tras una pared móvil disfrazada de roca, activada por un código biométrico que cambiaba semanalmente. No había jardines ornamentales, ni fuentes, ni estacionamiento visible. Solo un patio de tierra compacta, donde los vehículos debían detenerse, y sus ocupantes caminar los últimos 50 metros bajo la vigilancia de cámaras camufladas en la vegetación nativa. El perímetro no tenía alambrado. En su lugar, una línea de sensores sísmicos, enterrados a 2 metros de profundidad, detectaba cualquier vibración humana. Un solo paso fuera del camino autorizado activaba un protocolo de aislamiento automático. Las comunicaciones se cortaban, los accesos se sellaban y una alarma silenciosa se enviaba al centro de control interno. Pero lo más perturbador no estaba afuera, estaba adentro. La mansión contaba con 2 niveles visibles y 3 niveles ocultos, estos últimos construidos bajo el lecho rocoso y accesibles solo mediante ascensores ocultos tras bibliotecas falsas o paredes giratorias. El primer nivel visible, el de recepción, estaba amueblado con austeridad deliberada, muebles de acero inoxidable, paredes desnudas, pisos de concreto pulido. Era un espacio de transición, diseñado para desorientar a los visitantes, para hacerles sentir que habían dejado el mundo exterior atrás. Aquí, todos debían firmar un acuerdo de confidencialidad con tinta indeleble, bajo la única cláusula: lo que entre, nunca sale. El segundo nivel albergaba las habitaciones privadas, la cocina y el comedor. Pero incluso allí, nada era lo que parecía. Las ventanas no eran de vidrio, sino de un material compuesto que permitía ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Los espejos estaban prohibidos. En su lugar, cámaras de visión periférica proyectaban imágenes distorsionadas en pantallas opacas. La cocina carecía de cuchillos visibles. Los utensilios estaban guardados en cajones con cerraduras biométricas. Incluso los platos y vasos tenían sensores que registraban quién los usaba y cuándo. Todo estaba diseñado para eliminar la espontaneidad, para convertir cada acto cotidiano en parte de un sistema de control total. Sin embargo, el verdadero corazón de la mansión estaba en los niveles subterráneos. El primero de ellos funcionaba como centro de operaciones, estaciones de trabajo con monitores que mostraban flujos financieros, mapas de recursos naturales y perfiles de funcionarios corruptibles. El segundo nivel era una biblioteca de silencio.
archivos físicos y digitales con contratos, acuerdos verbales transcritos y listas de neutralizados, un eufemismo para personas cuyas voces habían sido eliminadas del sistema. Pero el tercer nivel, el más profundo, era el más inquietante. Una sala completamente insonorizada, sin ventanas, sin cables, sin puertas visibles. Solo una entrada sellada con una placa de acero que requería 3 códigos distintos, conocidos por 3 personas diferentes. Según rumores de empleados que trabajaron en el mantenimiento, en esa sala se tomaban las decisiones que nunca debían trascender. ¿Quién desaparecería? ¿Qué pueblo perdería su agua? ¿Qué investigador cambiaría de opinión? Los materiales usados en la construcción reforzaban esta lógica de contención. Las paredes interiores estaban rellenas con una mezcla de concreto y fibra de carbono que absorbía no solo el sonido, sino también las señales electromagnéticas. Los pisos tenían capas de plomo para evitar el espionaje satelital. Incluso el aire estaba filtrado para eliminar partículas que pudieran ser recolectadas por drones de vigilancia. La mansión no solo era un refugio, era una cápsula de aislamiento perfecto, donde el tiempo, la información y la memoria podían ser manipulados a voluntad. Lo más inquietante, sin embargo, era la ausencia total de rastro humano. No había fotos familiares, no había libros personales, no había ropa en los closets. Solo objetos funcionales, atornillados al suelo, como si temieran que alguien los moviera y dejara una marca. Los empleados domésticos, rotados cada 72 horas, recibían instrucciones por mensajes autodestructibles en tablets selladas. Nadie podía quedarse más de 3 días. Nadie podía hablar con otro empleado. Todos firmaban acuerdos que los obligaban a olvidar lo que veían y a renunciar a cualquier derecho a existir si violaban el silencio. Se dice que en 2012, un ingeniero de telecomunicaciones fue contratado para reparar una falla en el sistema de fibra óptica. Al terminar su trabajo, notó que ciertos cables no conectaban con ninguna estación visible. Siguió el rastro y descubrió que llevaban a una habitación sellada en el tercer sótano. Preguntó qué era. Al día siguiente, desapareció. Su nombre fue borrado de los registros de la empresa contratista. Su familia recibió una transferencia anónima y una nota. Algunas puertas no deben abrirse. La arquitectura de la mansión no era solo piedra y concreto. Era una extensión del poder del millonario prohibido. Fría, calculadora, impenetrable. Cada espacio estaba diseñado no para vivir, sino para borrar. Porque en un mundo donde la información es poder, la verdadera riqueza no es lo que posees, es lo que nadie sabe que tienes. Si esta historia te ha atrapado y sientes que hay muchas más mansiones con secretos como esta por descubrir, te invito a suscribirte al canal y a darle like a este documental. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir investigando archivos olvidados y leyendas enterradas, sino que mantiene viva la memoria de quienes vivieron y sufrieron en estos palacios de sombra. Activa la campanita para no perderte la próxima parte, donde descubriremos cómo esta mansión se convirtió en el epicentro de decisiones que cambiaron el destino de México, sin que nadie lo supiera. Porque lo que ocurrió entre estos muros no fue solo silencio. Fue el arte de hacer que la verdad desaparezca. Dentro de los muros sellados de la mansión del millonario prohibido, el destino de México se tejía en silencio. No había actas oficiales, no había testigos, no había grabaciones. Solo palabras susurradas en salones sin ecos, apretones de manos que valían más que leyes y acuerdos verbales que reconfiguraban el mapa del poder nacional. Esta mansión no era un refugio de lujo, era el centro de operaciones de una sombra de Estado, donde se decidía quién gobernaría, quién desaparecería y quién jamás tendría voz. Y lo más aterrador no era la magnitud de esas decisiones, sino la impunidad absoluta con la que se tomaban. Desde su habitación en el segundo piso, una estancia minimalista con una mesa de acero y una silla ergonómica, el millonario prohibido supervisaba una red de influencia que abarcaba 3 pilares estratégicos: el control del agua en zonas rurales,
la dominancia en telecomunicaciones en regiones sin ley y la explotación de recursos mineros en tierras indígenas. Pero su verdadero poder no residía en poseer esos activos, sino en decidir quién los necesitaba y quién los perdería. Si un alcalde se negaba a aprobar una concesión minera, su municipio experimentaba fallas técnicas en los acueductos que dejaban a miles sin acceso al agua potable. Si un periodista comenzaba a investigar las operaciones de sus empresas fantasma, su señal de celular se volvía inestable y luego desaparecía por completo durante meses. Si un juez amenazaba con revisar la legalidad de una expropiación, su familia casualmente perdía el servicio eléctrico, internet y hasta el acceso a cajeros automáticos. Todo era sutil, todo era negable, pero todos entendían el mensaje. Lo más inquietante no era la coerción, sino la autocensura inducida. El millonario prohibido no destruía a sus enemigos, los convertía en cómplices silenciosos. A través de una red de intermediarios, ofrecía oportunidades a políticos emergentes, investigadores independientes, líderes comunitarios e incluso activistas ambientales. Un subsidio para un proyecto social, una beca en una universidad extranjera, un puesto de enlace en una fundación benéfica registrada en Luxemburgo. Todo ello sin nombres, sin contrapartidas explícitas, sin papeles firmados. Pero con el tiempo, esos favores se convertían en lealtades invisibles. El receptor, consciente o no, comenzaba a evitar ciertos temas, a desviar sus críticas y a justificar en privado decisiones que jamás habría aceptado en público. Así, sin disparar un solo tiro, el millonario prohibido neutralizaba amenazas antes de que nacieran. Uno de los casos más reveladores ocurrió en 2014, en una comunidad rarámuri de Chihuahua. Los líderes locales se opusieron a la instalación de una planta de extracción de litio en tierras ancestrales. Presentaron una demanda colectiva respaldada por ONGs internacionales y la prensa local. Durante semanas, parecía que la resistencia podría triunfar. Pero luego, sin explicación, los líderes comenzaron a retirarse uno a uno. Uno aceptó una beca en Canadá con todos los gastos pagados. Otro fue nombrado asesor cultural en una fundación sin dirección física. Un tercero simplemente desapareció de la vida pública, mudándose a otra ciudad sin despedirse. La demanda colapsó. La planta se construyó. Y en los informes oficiales, todo fue resuelto por consenso comunitario. Los pocos documentos filtrados en años posteriores, gracias a hacktivistas que lograron acceder a copias de respaldo del sistema Eclipse, revelaron la existencia de una base de datos llamada Protocolo Silencio. En ella, cada opositor potencial era evaluado según 3 criterios: riesgo de exposición mediática, capacidad de movilización social y vulnerabilidad personal. Si el perfil era alto riesgo, se activaba una de 3 respuestas: cooptación, aislamiento o desaparición administrativa. Esta última, la más siniestra, no implicaba violencia física, sino la borradura digital y burocrática de la persona. Su nombre desaparecía de expedientes. Sus redes sociales se volvían inaccesibles, sus cuentas bancarias se congelaban bajo supuestas irregularidades. Para el sistema, ya no existía, y para la sociedad, era como si nunca hubiera hablado. En 2016, un grupo de periodistas independientes publicó una investigación sobre corrupción en el sector minero. Identificaron vínculos entre empresas offshore y funcionarios federales. A las 48 horas, el artículo fue eliminado de todas las plataformas digitales. Los periodistas recibieron llamadas anónimas con detalles íntimos de sus vidas, nombres de sus hijos, escuelas que frecuentaban, horarios de salida del trabajo. Uno de ellos encontró en su buzón una carta sin remitente que decía: «Algunas verdades están prohibidas, no las busques». Nunca volvieron a investigar el tema. Nadie más lo retomó. La mansión, lejos de ser un simple refugio, era el nervio central de esta maquinaria de influencia invisible. En los sótanos, accesibles solo mediante ascensores ocultos tras bibliotecas falsas, un equipo de analistas monitoreaba
no solo lo que se decía en los medios, sino lo que iba a decirse. Identificaban amenazas emergentes antes de que se volvieran virales. Creaban narrativas alternativas, distribuidas por cuentas fantasma, y financiaban estudios independientes que contradecían investigaciones incómodas. Y en los casos más extremos, activaban el protocolo Niebla, que no solo borraba a una persona de los registros, sino que reemplazaba su identidad en documentos clave por un código aleatorio, como si el actor principal de una obra hubiera desaparecido, dejando intacto el escenario, pero sin protagonista. Lo más perturbador era la normalización de este control. Con el tiempo, funcionarios públicos, medios de comunicación e incluso ciudadanos comunes aprendieron a evitar ciertos temas, a no hacer ciertas preguntas, a no investigar más allá de lo permitido, no por miedo explícito, sino por una especie de instinto de supervivencia colectiva. Todos sabían que existía un límite invisible y que cruzarlo tenía consecuencias. El millonario prohibido no necesitaba ejércitos ni sicarios. Su arma era el vacío, la ausencia de respuestas, la falta de rastro, el silencio que se volvía cómodo. Y así, mientras México celebraba su transición a la democracia, en las sombras operaba un hombre que había perfeccionado la más moderna de las tiranías, el derecho a decidir quién puede hablar y quién debe desaparecer sin dejar eco. La noche del 14 de noviembre de 2017, bajo un cielo cubierto de nubes bajas y una llovizna fina que apenas mojaba el desierto de Sonora, la mansión del millonario prohibido permanecía en silencio absoluto. No había guardias visibles, no había luces encendidas más allá de las de emergencia en el perímetro y ningún vehículo estacionado en el acceso oculto. Todo parecía normal. Pero al amanecer, cuando un técnico de mantenimiento llegó para revisar los generadores solares, encontró las puertas selladas con un código nuevo que no reconocía. Al forzar el acceso, una violación que jamás se habría permitido en circunstancias normales, descubrió que la mansión estaba completamente vacía. No había rastro del millonario prohibido, ni un documento, ni una prenda de ropa, ni siquiera un vaso en el fregadero. Solo una taza de café fría sobre la mesa de acero inoxidable, y sobre ella una nota escrita a mano con tinta negra. No abran lo que no pueden controlar. Desde ese día, nadie ha podido confirmar si el millonario prohibido murió, huyó, o como algunos juran en voz baja, nunca existió como individuo. Las autoridades federales lanzaron una investigación que duró casi 2 años. Rastrearon vuelos privados, escanearon fronteras, analizaron transacciones bancarias en más de 30 jurisdicciones y consultaron con agencias de inteligencia extranjeras. No hallaron una sola huella. No hubo pasaporte escaneado, no hubo tarjeta de crédito usada, no hubo señal de telefonía móvil. Era como si se hubiera evaporado. Pero lo más perturbador no fue su desaparición física, sino la ausencia total de rastro administrativo. Sus cuentas en Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán se cerraron automáticamente el mismo día que cesó la señal del sistema de seguridad de la mansión. Sus empresas fantasma fueron disueltas por inactividad prolongada sin intervención humana. Sus propiedades, incluida la mansión, entraron en un limbo legal, ni confiscadas ni abandonadas, simplemente desconectadas. Los investigadores pronto descubrieron que, semanas antes de su desaparición, el millonario prohibido había activado un protocolo interno llamado Eclipse Final. Según fragmentos de código recuperados de servidores destruidos en un centro de datos de Arizona, este protocolo tenía un solo objetivo: borrar cualquier rastro de su identidad en todos los sistemas conectados a su red, incluidos archivos gubernamentales, registros médicos, bases de datos periodísticas e incluso redes sociales. En un lapso de 72 horas, más de 50 instituciones en 6 países registraron accesos no autorizados con un patrón idéntico. Un único campo era alterado, el nombre asociado a transacciones, contratos o propiedades, y reemplazado por un identificador aleatorio. No se robó nada. No se destruyó nada.
Solo se eliminó el sujeto, como si el actor principal de una obra hubiera desaparecido, dejando intacto el escenario, pero sin nadie que lo habite. Esto alimentó una teoría cada vez más aceptada en círculos de inteligencia. El millonario prohibido nunca fue una persona. Era una interfaz, un nodo central en una red de poder colectivo compuesta por exfuncionarios del gobierno, herederos de antiguas fortunas y ejecutivos internacionales que decidieron operar bajo una sola identidad ficticia. En este escenario, su desaparición no fue una huida, sino una disolución planificada. Una vez que su propósito, consolidar el control sobre recursos estratégicos en el norte de México, fue cumplido, la identidad Press ya no era necesaria. Fue archivada, como un expediente sellado. Esta teoría explicaría por qué nunca hubo fotos creíbles, por qué su voz siempre estuvo distorsionada y por qué sus socios más cercanos describían reuniones donde él parecía saber todo, pero nunca tomaba decisiones sin consultar a una fuente interna. Otra corriente más oscura sostiene que sí existió, pero que anticipó su caída y se preparó para vivir como un fantasma. Afirman que, tras décadas de operar en la sombra, aprendió a moverse sin dejar huella, que vive hoy en algún monasterio en los Andes, bajo una identidad falsa, observando desde la distancia cómo su legado se desvanece. Algunos incluso aseguran que en 2021, un hombre que coincidía con su descripción, bajo, delgado, con cicatriz en la mano izquierda, fue visto en un mercado de Oaxaca, comprando libros antiguos y pagando en efectivo. Nunca se confirmó, pero la historia circuló lo suficiente como para sembrar dudas. Lo que sí es innegable es que tras su desaparición, su red no colapsó. Al contrario, las plantas de litio que él controlaba siguieron operando con la misma eficiencia. Las torres de telecomunicaciones no perdieron señal. Los contratos con municipios se renovaron automáticamente. Era como si la máquina hubiera sido diseñada para funcionar sin conductor. Los empleados recibían órdenes por canales encriptados, los pagos llegaban puntualmente y los acuerdos se cumplían sin necesidad de reuniones presenciales. Esto llevó a los investigadores a una conclusión aterradora. El verdadero heredero no era una persona, sino un algoritmo. Un sistema automatizado que, tras aprender los patrones de decisión de peces durante décadas, ahora los replicaba con precisión matemática. No había emociones, no había errores, no había arrepentimientos. Solo lógica fría y eficiencia implacable. En 2023, un grupo de hacktivistas logró acceder a una copia de respaldo del sistema Eclipse. Entre los archivos hallaron una carpeta titulada Legado Cero. Contenía un mensaje de audio grabado en 2016, con la voz distorsionada característica del millonario prohibido. Si escuchas esto, significa que el experimento fue un éxito. No me necesitan, no me extrañarán. Mi ausencia es mi mayor logro, porque mientras busquen a un hombre no verán el sistema que construí, y mientras no lo vean, seguirá funcionando. El mensaje terminaba con 3 segundos de silencio, y luego el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Hoy los historiadores debaten si el millonario prohibido fue un genio, un monstruo o una metáfora, pero todos coinciden en una cosa: su desaparición fue el acto final de una vida dedicada al control absoluto, porque en un mundo obsesionado con la identidad, con los rostros, con los nombres, el poder más extremo no es tenerlo todo, es hacer que el mundo siga girando sin saber quién lo detenta. Y si nunca existió, entonces su victoria es eterna. Hoy la mansión del millonario prohibido se alza en el desierto de Sonora como un enigma arquitectónico que el tiempo no ha logrado resolver. No es una ruina clásica, con techos derrumbados y muros en escombros. Tampoco es un patrimonio restaurado, con visitas guiadas y placas explicativas. Es algo más inquietante, una estructura intacta, funcional y vigilada, sin habitantes, sin dueño y sin propósito aparente. Sus muros de concreto pulido, aunque descoloridos por el polvo y el sol,
permanecen en pie sin grietas estructurales. Las ventanas, aunque opacas por el polvo acumulado, no están rotas. El jardín, seco y cubierto de maleza nativa, no muestra signos de saqueo ni vandalismo. Es como si la casa se mantuviera a sí misma, obedeciendo a una rutina programada décadas atrás, esperando una orden que jamás volverá a sonar. El gobierno mexicano, tras años de litigios legales y evaluaciones técnicas, ha adoptado una postura de silencio deliberado. No ha declarado la propiedad patrimonio cultural, porque hacerlo implicaría reconocer la existencia de una figura cuyo rastro fue borrado intencionalmente. Tampoco la ha demolido porque no hay un titular legal contra quien actuar. En los documentos oficiales, la mansión aparece como bien incautado bajo investigación pendiente, una categoría jurídica que no existe en el Código Civil, pero que permite al Estado mantenerla en un limbo burocrático indefinido. Las facturas de electricidad y agua, absurdamente, siguen pagándose desde una cuenta en Luxemburgo que no responde a ninguna entidad registrada. El sistema de riego automático aún se activa cada madrugada. Las luces de emergencia parpadean en intervalos aleatorios, como si la casa respirara en ciclos programados. Nadie sabe quién las mantiene operativas. Nadie se atreve a investigar. Los vecinos del pueblo más cercano, a más de 15 kilómetros de distancia, la evitan con una mezcla de superstición y prudencia. No la llaman por su nombre, solo dicen ese lugar de allá arriba. Cuentan que en noches de luna llena se ven luces moverse en el segundo piso, aunque ninguna fuente de energía visible alimenta el edificio. Algunos pastores juran que, al acercarse con sus rebaños, los animales se niegan a avanzar más allá de una línea invisible en la tierra, como si percibieran una barrera que los humanos no pueden ver. En 2022, un equipo de documentalistas independientes intentó filmar la fachada desde un dron. A 200 metros del perímetro, el aparato perdió señal y cayó. Cuando lo recuperaron, la memoria estaba completamente borrada. No hubo explicación técnica, solo silencio. Lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se sabe que sigue funcionando. En 2023, un perito de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, trabajando en una torre cercana, detectó señales encriptadas que emanaban de la mansión. No eran señales de celular, ni de internet, ni de radio convencional. Eran pulsos de datos en una frecuencia militar descontinuada, similares a los usados por sistemas de vigilancia autónoma. Al reportar el hallazgo, su supervisor le ordenó archivar el caso. No existió, nunca lo viste. El perito, con experiencia en inteligencia, comprendió la advertencia. Nunca volvió a mencionar el incidente. Esta vigilancia silenciosa no es pasiva, es reactiva. En 2024, un grupo de turistas extranjeros se acercó a la mansión tras leer rumores en foros de exploración urbana. A 300 metros de la entrada, sus teléfonos perdieron toda señal. Uno de ellos, un ingeniero en ciberseguridad, notó que su reloj inteligente comenzaba a registrar coordenadas falsas, como si un sistema de spoofing GPS estuviera activo. Al retroceder, todo volvió a la normalidad. Alguien, o algo, había detectado su presencia y los había desconectado del mundo digital como advertencia. No hubo amenazas, no hubo guardias, solo la imposición silenciosa de un límite que no aparece en ningún mapa. La ausencia del millonario prohibido se ha convertido en una norma social no escrita. Periodistas evitan el tema, abogados rechazan casos relacionados, funcionarios públicos cambian de tema si alguien menciona su nombre en reuniones privadas, no por miedo a represalias, sino por una regla colectiva internalizada. Si no lo nombras, no existe, y si no existe, no puede dañarte. Esta es la verdadera herencia del hombre que compró el silencio. No solo logró desaparecer a sí mismo, sino que convirtió su ausencia en una estructura de poder invisible. En un país donde la memoria histórica es frágil y la justicia selectiva, su estrategia fue la más radical de todas: hacer que el mundo actúe como si jamás hubiera existido. Hoy, la mansión no es un símbolo de riqueza ni de caída,
ni siquiera de misterio. Es un vacío intencional, una negación arquitectónica. No hay placas, no hay turistas, no hay documentales oficiales. Solo un bloque de concreto en medio del desierto que de alguna manera sigue cumpliendo su propósito original, no existir. Y sin embargo, su influencia persiste. En cada expediente que se archiva sin explicación, en cada denuncia que se desvanece, en cada periodista que decide no publicar una investigación. Ahí está él, no en persona, sino en el espíritu del silencio que institucionalizó. Antes de cerrar, quiero dejarte una reflexión final. El poder absoluto no es tener todo, es hacer que el mundo entero acepte que nunca tuviste nada, porque nunca estuviste ahí. El millonario prohibido no construyó un imperio para ser recordado, lo construyó para no dejar rastro. Y en eso triunfó más que cualquier rey, dictador o magnate de la historia. Si esta historia te ha conmovido, si crees que debemos recordar, no para glorificar, sino para entender los límites del poder, entonces este documental no termina aquí. Termina contigo. Suscríbete al canal, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lugares como esta mansión deben ser investigados aunque el gobierno prefiera el silencio? ¿O es mejor respetar la ausencia porque quizás algunos secretos están diseñados para no ser descubiertos? Porque mientras haya alguien que recuerde, la ausencia nunca será total. Pero si todos callamos, entonces nunca existió.